Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Vamos a ver ahora la aplicación de las ecuaciones de primer grado en la resolución de problemas. En el cuadernillo hay una serie de reglas que se utilizan para resolver los problemas. Nosotros vamos a ir directamente a la resolución de uno de esos problemas. Entonces, si tengo, dice, ¿qué dice mi problema? ¿Cuál es el enunciado de mi problema? La longitud de un rectángulo es 1 centímetro menos, que el doble de su ancho. Y me da el dato que el perímetro es de 28 centímetros. Y me pide que determine las dimensiones del rectángulo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer el problema nuevamente, vamos a imaginarnos la situación que está describiendo y vamos a ver qué información o qué datos me está entregando el problema. Entonces, la longitud de un rectángulo, ¿qué es la longitud? Es el largo, ¿sí?, de un rectángulo. Es 1 centímetro menos que el doble de su ancho. Bien, entonces, ese es un dato, ¿sí?, que la longitud es 1 menos que el doble de su ancho. ¿Cuál es el otro dato que me está dando? Que el perímetro es 28 centímetros. Bien, entonces, ¿qué me está pidiendo? Tengo que determinar qué es lo que me está pidiendo que conteste el problema. Me pide que determine las dimensiones de un rectángulo. Entonces, sabemos, ¿sí?, que un rectángulo, ¿qué dimensiones tiene? ¿Sí? El largo o la longitud y el ancho. Y sabemos que el perímetro es 28 centímetros. O sea, ¿qué es el perímetro? Es el borde de esta figura. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a introducir una variable, ¿sí?, que represente esa cantidad que se debe determinar. Entonces, vamos a decir que esta longitud, ¿sí?, ¿cuánto es? Dice que es el doble del ancho. Entonces, al ancho le vamos a llamar, en este caso, W. Entonces, la longitud es 1 menos que el doble de su ancho. El doble de su ancho, ¿cómo lo vamos a escribir? Como 2 por W. Y vale 1 menos, entonces menos 1. Fíjense que aquí tenemos, ¿sí?, traducido con una incógnita de primer grado, traducido lo que me está diciendo mis datos. Entonces, el perímetro de una figura, nosotros sabemos que es igual a ¿qué? A lado más lado más lado más lado. Entonces, ¿cuánto vale cada lado? Y tendríamos la longitud vale 2W menos 1 más el ancho vale W, pero tengo otro largo y otro ancho. Entonces
más, otra vez, 2W menos 1 más W. ¿Y esto es igual a qué dijimos? Dijimos que es igual al perímetro. Entonces esto es igual a 28. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que resolver esta ecuación que nos quedó aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a quitar estos paréntesis. Entonces, me queda 2W menos 1 más W más 2W menos 1 más W igual a 28. ¿Sí? Hay que tener cuidado porque a veces si tengo un signo menos adelante esto me podría cambiar, pero aquí queda así. Entonces, vamos a ver que tengo 2W más 1W son 3W, más 2W son 5W, más 1W me quedan 6W. Menos 1 me queda menos 2 igual a 28. Entonces 6W va a ser igual a 28 más 2. Entonces W va a ser igual a ¿qué? Vamos a poner todavía el 6, 28 más 2, 30. Entonces W es igual a 30 dividido 6. W es igual entonces a 5. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el otro paso? Una vez que encontré el valor de mi incógnita, ¿sí? Entonces, tengo que ver, ¿sí? Si leer nuevamente el problema y ver si la respuesta que obtuve ya tiene sentido, ¿sí? Si es que quedó contestada la pregunta que me está haciendo. Entonces, en el problema me decía determine las dimensiones del rectángulo. Entonces, esas dimensiones del rectángulo, yo dije que la longitud era 2W menos 1 y el ancho W. Entonces, ¿qué me está diciendo? Mi ancho es igual a W. Entonces es igual a ¿cuánto? A 5 centímetros. Y mi longitud es igual a 2W menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿esto a cuánto es igual? 2 por 5 menos 1. 2 por 5 centímetros es 10 centímetros menos 1, 9 centímetros. ¿Sí? Ahora, ¿es cierto? O sea, ¿son razonables estos valores? Y si yo sé que el perímetro vale 28, la suma de los cuatro lados me tiene que dar 28. Entonces tengo 9 más 5 más 9 más 5. Esto me tiene que dar 28. Entonces, tengo 9 más 9, 18, 5 más 5, 10, y efectivamente 28 es igual a 28. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Fue comprobar, ¿sí?, la solución por una sustitución directa de la respuesta en el enunciado original del problema. Y por último, entonces, ¿sí?, ¿cuáles son las dimensiones de este rectángulo? La longitud es igual a 9 centímetros y el ancho es igual a 5 centímetros. Muy bien. Tenemos en el cuadernillo un segundo problema que lo vamos a analizar en una próxima presentación.